Era un lunes normal, todo lo normal que podía serlo tratándose de uno inhábil en este país. Te levantaste tarde, claro, porque ayer, que fue domingo, no fue domingo, fue sábado, y hoy te permites descansar. Piensas en lo mucho que te divertiste ayer, con tu familia, con tu novia o en el bar. Sonríes y continúas con tu vida. Ya, ya sabes hacia dónde se dirigen estas palabras, ¿verdad? Han pasado 3 años desde aquel fatídico marzo en el que de pronto el mundo se acabó. Lo que vino después no es necesario que te lo recordemos. Hubo cosas buenas y otras, pérdidas. Todo aquello cambió muchas veces, muchas vidas. Debiste aprender a convivir con tu familia, todo el día en casa. Aceptaste vivir con el rostro cubierto durante meses enteros. Creíste en la ciencia y si no, por lo menos, accediste a vacunarte para volver a convivir con el resto del mundo que a su manera hizo lo mismo. Y aunque parece que todo ha vuelto a tomar su curso, dentro de ti sabes que algo ya no es igual, se te escapa. Pero hay un detalle distinto en la realidad. Tal vez fue tu manera de mirar los actos de la vida lo que se transformó. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar de nuevo en un episodio de Comedia sin título. Estamos muy contentas. Ya estamos en el tercer episodio. Nadie lo podría creer. Pero ya estamos de nuevo aquí. Estamos muy contentas. Y pues nada. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena. ¿Tú qué tal? Bien, bien, también. Todo chida, todo muy bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Bastante pesada, pero afortunadamente tenemos episodio. Sí, eso es lo bueno, que aquí seguimos a pesar de todo. Queremos darles, antes de empezar, muchas gracias a quienes nos han escuchado hasta este momento. Hemos recibido sus comentarios, hemos recibido sus palabras de aliento y también sus sugerencias. Oye, han sido muy buenos comentarios. De verdad, estamos bien agradecidas porque hemos tenido una bonita recepción. O sea, siempre estamos dispuestas a crecer y evidentemente ustedes pueden darnos todas sus sugerencias, pueden decirnos que les gusta, que no les gusta, pero verdad que han sido comentarios tan lindos que nos hacen confiar en nuestro proyecto. Sí, claro. Y este proyecto, hay que repetirlo, pues es para toda la comunidad. Estamos acá desde Ciudad Juárez y pensamos siempre principalmente en nuestra comunidad, pero sabemos que el teatro se hace en todos lados. Entonces, Exacto. cualquier cosa que platiquemos aquí seguramente tiene resonancia o resuena desde otros lugares. Entonces, eso es lo chida, que finalmente el teatro es un idioma universal y estamos nosotras muy contentas por estar haciendo esto. Yay. El día de hoy entonces queremos platicar de algo, como ustedes se acordarán y como ya lo dijimos ahorita al principio, han pasado ya 3 años, sí son 3 años, ¿verdad? Son 3 años, Años sí, sí, sí. malditos. No, 3 años desde aquel fatídico día. Ese marzo, ¿verdad? Empezó ¿Dónde en te agarró marzo. el temblor, Carla? Oye, pues es que no, a mí no se me va a olvidar lo de la pandemia porque fue el año en el que nació mi hijo y fueron así como 15 días después, no, como un mes después de que Nicolás más o menos naciera. Ay, pues entonces pudiste disfrutarlo. A mí la pandemia, o sea, yo sé, va a sonar horrible, pero para mí, o sea, fue la oportunidad de estar con mi familia, de estar con mis Sí, hijos, entonces, pues qué bueno, sí, sí. sí, sí, yo me acuerdo que estábamos en una borrachera. ¿Estabas en una borrachera? Sí, No sí, me manches. acuerdo que ese día, el lunes del puente, estábamos, ¿Lunes armamos, en una borrachera? claro, Ah, bueno, pero era puente, armamos, ok, era puente. armamos no sé si por ahí se acordará la gente, que ojalá que alguien que esté escuchando esto se acuerde, que nos divertimos. Yo recuerdo que nos divertimos mucho, probablemente mis recuerdos sean vagos, pero, o sea, gente así como de la carrera. Qué padre. Sí, nos divertimos mucho. Pero el día de hoy queremos platicar, o sea, son las partes chuscas y bonitas, ¿no? Que recordamos. Pero sabemos que nuestro tema aquí es
el teatro, el arte. Entonces queremos platicar un poquito del paso del tiempo, de las cosas que han cambiado, de las cosas que se mantienen, de si realmente el teatro sufrió una transformación a través de estos 3 años que pasaron. ¿Qué sucedió? ¿Tú Es que, cómo lo ves? ¿Cómo empezó? ajá, es que prácticamente, o sea, cuando dices, bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? O sea, pensamos que iba a ser una cosa de una semana, dos, y duró ¿cuánto tiempo? 1 año y medio, casi 2 años. Y nadie se la creyó, la verdad. O sea, sí fue bien complicado, ¿no? Y entonces, o sea, pensando en el arte en general, cómo el arte fue, pues, sufriendo, porque realmente sí, sí creo que lo sufrió, y al mismo tiempo fue el gran motor para que todos pudiéramos soportar el encierro. O sea, sí, es cierto. me podrán decir lo que quieran de las otras disciplinas, pero el arte rifó completamente para Sí. que no nos desquiciáramos por completo. Sí. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no? En el caso de la música, o sea, ¿cómo le hacían para poder seguir, por ejemplo, músicos, músicas, produciendo, ¿no? Entregando su producto. Sí. O sea, habían conciertos virtuales, había personas grabando desde su casa y cada instrumento, ¿no? Al mismo tiempo subiendo Sí. algo de Sí. contenido, ¿no? Eso es bien interesante. Luego en los museos también, ¿no? Cómo tuvieron que ofrecer su producto, ¿no? De manera, pues, digital, ahora sí que porque las personas, pues, no iban a estar ahí. Sí, porque además había, bueno, siempre ha habido, ¿no? O sea, una necesidad del ser humano de, más allá del placer estético, de sentir algo, Claro. Y cuando pasas, no sé, 20 horas, o sea, los que se atrevían a salir, porque yo creo que al principio muy poca gente se salía de su casa, pero luego ya después de un rato, o sea, quienes se atrevían a salir, aunque sea dar la vueltecita ahí con todo el cubrebocas y luego regresar a la casa y echarte todo el bote de Lysol, la gente necesitaba ver algo más. Y Sí. tienes razón, o sea, las artes jugaron un papel muy importante entre los conciertos nuevos que hubo. Por ahí puede haber así como gente que se la riegue a la realidad esta, ¿no? De pues si podías poner video en YouTube. ¿No? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, acceder a uno de estos conciertos virtuales de una banda que no me gusta tanto decir que me gusta. Yo siempre digo que no tengo placeres, no, siempre digo que no tengo placeres culposos, pero con esta banda tengo un amigo músico que siempre me la riega. Me dice, bueno, tú tocas la batería, ¿cómo te gusta Enjambre? Y yo, ay, pues perdóname. Entonces yo me acuerdo que accedí a uno, o sea, accedí en el sentido que había un código, ¿no? ¿Y tenías que pagar o no? Ese no, ese era un concierto justamente que los artistas hicieron por medio de una cervecería para que, o sea, los vieras en vivo. Pero tienes razón, o sea, por ejemplo, los museos que tuvieron que, a lo mejor no fue tanto que los museos buscaran poner su producto, sino que también la gente estaba buscando ver las cosas. Claro, es que las personas todos teníamos esta necesidad de seguir consumiendo arte, ¿no? Sí. Entonces, realmente, o sea, ¿qué tanto te afecta, no? En el caso del cine, sí hubieron producciones, pero también las producciones tuvieron que parar por meses. Sí, claro, porque además ya estábamos muy acostumbrados desde Netflix a consumir desde un catálogo y consumir desde la casa. La industria del cine ya se había visto afectada por este fenómeno. Claro. Pero, bueno, lo mismo, o sea, estás encerrado en tu casa horas, todo el día prácticamente, necesitas salir. La verdad es que yo sí fui de las que en cuanto volvieron a abrir los cines, corrí a la sala y no me importó. Y recuerdo que había como otras 2 personas en la sala y con el cubrebocas y lo que sea, pero para mí ir al cine era una cosa de cada semana. O sea, antes de la pandemia yo iba al cine cada semana y me quitaron. Y luego aparte yo sí me volvía loca porque estaba viviendo sola en ese entonces. Y el cine fue una cosa, como tú dices, o sea, cerraron puertas y esa industria sí tuvo que encontrar la manera de seguirle. Incluso o sea, hubo producciones que no salieron, o sea, o que salieron como con un desfase enorme y que ya no recuperaron la inversión. Exactamente, sí. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que también por mi realidad, que pues mencionaba al principio, ¿no? Que tenía un bebé recién nacido y todo esto, pues para mí las plataformas pues sí fueron como el ideal, ¿no? Poder estar desde casa viendo, pero sí era terrible estar encerrados, a saber que no podías ir más allá de tus 4 paredes, ¿no? Sí. Y bueno, otro de los artes que yo creo que se vio menos afectado ahora, alguien podrá decirme, ya a nivel producción, desconozco qué onda con los escritores, las escritoras,
Pero, o sea, pienso que la literatura triunfó en ese sentido, ¿no? O sea, tú perfectamente puedes tomar tu libro, estar encerrado en tu casita bien a gusto y hundirte en este mundo que perfectamente alguien escribió para ti, ¿no? Pero ¿qué pasa con el teatro? O sea, el teatro a fuerza, o sea, ¿qué necesitamos para poder tener este hecho teatral? Sí, claro. Lo que pasa es que ya nos metemos en un asunto bien interesante porque ¿qué es el teatro? Que sí, creo que fue la gran pregunta que todas las personas del medio se estuvieron realizando. O sea, yo me acuerdo que cada cosita ahí que hablaba sobre teatro en la pandemia o durante la pandemia era siempre esto. ¿Pero qué es el teatro? O sea, ¿cómo puedo justificar este teatro que estoy realizando vía Zoom o este teatro que estoy realizando, sea la plataforma que sea? Sí, sí, sí. Y ahí está, o sea, pues ¿qué necesitamos para que haya teatro, ¿no? Para que haya este hecho escénico. Sí, claro, porque además estábamos bien acostumbrados los que, o sea, no sé, yo espero que nos esté escuchando más gente, no nada más la que le gusta ir al teatro, sino que justamente esto se trate de que más gente quiera acercarse y ver de qué se trata, pero quienes sí estábamos acostumbrados a ir al teatro, incluso al cine, esta cuestión de lo colectivo. O sea, de llegar, por ejemplo, yo siempre hablo desde el punto de vista del espectador, apenas ahorita le ando entrando a... Bueno, alguna vez ya platicamos esto, alguna vez sí le entré a la actuación y a otras cosas, pero siempre hablo desde el punto de vista del espectador. La parte de sentir de parte del público, la experiencia de ir a una sala de cine, la experiencia de ir a una sala de teatro y reírte con el resto de la audiencia y llorar por lo que estás viendo, eso cambió. La cuestión de la concentración, mujer, o sea, estar en tu casa, a lo mejor si tú eres de esas personas afortunadas, que mala, pero afortunada de que nadie te haga ruido, de que estés a gusto sola, pero muchos de nosotros, o algunas mamis podrán a lo mejor sentirse identificadas conmigo, pero tener ese momento así de paz para ahora sí, vamos a conectar a la obra de teatro Zoom que dura 25 o 30 minutos, porque aparte duraban bien poquito. Sí, sí, sí. Para poder estar, ¿no? Y claro, tener así como el silencio, o sea, que esté silenciado tu micrófono porque estás ahí también participando, pero que no interrumpas, ¿no? Sí. Entonces sí es bien complicado. Oye, cuando no eres tu propio enemigo y te distraes con el teléfono. Para mí los momentos maravillosos de mi vida son ir al teatro, ir al cine y salir a correr, porque son los 3 momentos en los que yo no veo el celular. Qué padre. O sea, cuando salgo a correr, cuando voy al cine y cuando voy al teatro, me olvido del mundo. Y cuando estés en tu casa, frente a tu televisión, con tu celular enseguida, es la cosa más complicada, no agarrarlo por lo menos para verlo. Aunque no suene, aunque nada. Y eso ya pierdes la concentración. Bien importante. Y ya pierdes la concentración. Y eso, yo creo que eso sí afectó, o sea, sí era una de las cosas que afectaban. Más allá de responder si lo que estábamos haciendo, lo que estaban haciendo todos los creadores en la pandemia era teatro o no era teatro, no nos vamos a poner a responder eso, porque es como preguntarte qué es el ser humano, ¿no? O sea, no. Estás tocando un tema tan importante, en verdad, lo del celular. O sea, muchas personas me lo dijeron así es que me da una flojera ver teatro vía Zoom, cuando puedo ponerme a ver TikToks. Bueno. O sea, yo sé que a lo mejor alguien va a decir nada que ver, pero no. Es que no siempre lo que estaban grabando se escuchaba. Además. O sea, ahí tenemos de ejemplo, y no me dejarán mentir, quienes vieron las transmisiones del Festival de Teatro de la ciudad. Por ahí anduvieron unas transmisiones que se hicieron, no sé si pregrabadas, la verdad ni siquiera sé cómo funcionó, pero tenían un sonido que era así, yo tenía que estar pegada a la oreja y al mismo tiempo tratar de ver, pero no entendía nada, no sabía qué estaba pasando. Entonces, realmente el contenido, pues no lo estaba devorando como si hubiera estado de manera presencial a este nuevo formato, ¿no? Que en este momento o en este festival, pues sí les jugó, yo creo, de una mala manera. Y bueno, yo creo que además, o sea, ya sí hablamos del celular y digo, este es un tema aparte con el que cada quien ha tenido que lidiar, pero además ya pasar tanto tiempo frente a la computadora, porque toda la gente estaba trabajando desde su casa. O sea, bueno, la gente que no tenía, o sea, que tenía la fortuna de poder quedarse encerrada en su casa, ¿no? Pero mucha gente estaba... Era un privilegio realmente, era un privilegio poder cuidar tu salud en ese tiempo, ¿eh? O sea,
hubieron personas en supermercados, gasolineras, no sé, restaurantes y demás que tuvieron que ponerse en riesgo. Ahora sí que fuimos privilegiados en ese sentido. Sí, la verdad es que sí. Y me gustaría rescatar las cosas que se hicieron aquí en Juárez. Va. En Juárez estuvo, bueno, ya mencionaste el Festival de Teatro de la Ciudad, pero yo creo que aquí los pioneros, siempre, bueno, no sé, a mí siempre me da mucho gusto hablar de ellos, fueron Grupo Nora. Espera, no. ¿No? A ver, No, échale. no, discúlpenme, pero aquí quienes empezaron, o sea, en Juárez, ¿no? Sí. A hacer transmisiones vía Zoom, María Rascón, con el proyecto de Teatro Virtual Fronterizo. Pero no fue después de no fue después Teatro del Virtual rally. Fronterizo lo empezamos nosotros a montar, o sea, empezamos a mostrar productos entre marzo, abril, por ahí. Y el rally se hizo como hasta junio, julio. Sí, el rally fue en julio. Que ellos tuvieron que modificar, o sea, ellos ya tenían su plan estructuradísimo. O iba a ser presencial, así como los estos 10 últimos años. que fueron. Exactamente, ¿no? Pero a raíz de lo de la pandemia fue como que, pues bueno, vamos a hacer la propuesta vía Zoom. Pero María fue la primera que se acerca. María Rascón es una estudiante de literatura, bueno, perdón, es una egresada de la carrera de literatura, compañera nuestra. Sí. Y yo recuerdo que tuve por ahí pues la fortuna de que se acercara conmigo y me dijera, Carlita, ¿qué te parece si escribes algo? Yo no me había puesto a escribir teatro, no había hecho nada de ahora sí que dramaturgia, ¿verdad? Ajá. Pero como estaba tan aburrida, no manches, pandemia, un recién nacidillo. Está aburrida que hago una obra de teatro. Oye, casual. Pues bueno, podemos hacerlo, podemos hacerlo, intentémoslo. Nunca me ha salido a escribir, pero ahorita que estoy aburrida. Pero vamos a ver. Ay, qué aburrido. Ay, qué aburrido. Si entonces, nos damos... ¿Qué? Oye, pero estaba bien padre porque ella decía, mira, vamos a hacer una cosa, o sea, yo quiero que esto dure 15 minutos. O sea, vamos a intentar con algo así chiquito. O sea, va a ser teatro cortito, 15 minutos, un solo actor o actriz. O sea, lo que vas a escribir va a ser para un solo actor o actriz y algo que pueda ser ejecutado frente a una cámara. O sea, piensa en un espacio pequeño, piensa en que no va a traer muchos elementos escenográficos. O sea, no vas a pensar en un mundo como era antes de la pandemia, ¿no? Que te podías aventar una superproducción, claro, si tenías dinero. Pero ahora era pensar en un espacio súper chiquitito. Sí. Entonces, me pareció muy interesante la propuesta y por ahí escribí un texto que se llama La ira también nos pertenece, que es un monólogo de una chica que está como en una terapia por ahí de la ira, ¿no? Y empieza a abordar ahí ciertas cosas y lo actúa Eli, preciosa. Sí. Le queda muy bonito, la verdad. Ella, fíjate, desde la ejecución, pues ella se autodirigió, ¿no? Sí. Y pues todo lo hizo desde su casita, o sea, prácticamente fue así como que, a ver, tengo la computadora, utilizó lo que fueron, por ahí, ¿cómo se llama? El cañón, para poner, como diapositivas detrás, ¿no? Imágenes, videos. Sí, recuerdo. Es que sí la vi. Padre, sí, y fueron 3 producciones las que se armaron. Sí. O sea, un texto de María Rascón que se llama Así giran las cosas. Este texto de La ira también nos pertenece, y otro escrito también primerizo en cuestión de dramaturgia, que fue Marco Antonio López Romero, que luego... Pero fue el que presentó David. El que presentó David, que era el de... no me acuerdo, pero era algo de un general. Sí, la larga noche. La larga noche del general Lavelo yo. Ándale, sí, ¿no? También se lanzaron de panza con el gigante. Pero estuvo bien padre porque, o sea, y el de María Rascón lo actúa Jessica Hernández. Sí, ¿no? sí, los recuerdo. Pero se me hace que los vi después del rally, por eso los tengo así. Es que, o sea, no, o sea, justamente para mí una de las cosas de la pandemia fue reacercarme al teatro, y creo que también lo dije en el primer episodio, mi primer reencuentro con el teatro fue en el rally, o sea, aventarme los 3 días del rally, y para mí fue sí, está bien raro, ¿no? Porque tenía años sin ir al teatro y lo viste bien. Exacto, o sea, pero es que estaba bien padrísimo. La verdad es que bien chido, o sea, platícanos del rally. Del rally, lo que pasa es que yo lo viví así como siempre, como espectadora, ¿no? O sea, yo los vi anunciados y yo siempre, ya lo he repetido como 500 veces, espero pues que se me quite la metodología del rally. Era, según entendí aquella vez, y luego se replicó ya de manera presencial, se convocó a la comunidad teatrera de la localidad. Así es. Y
todos, o sea, no importaba si eran directores, de dramaturgos, actrices, iban a hacer equipos de manera aleatoria y se les daba una semana para Una escribir. semana. No, para montar el texto que ya estaba escrito. Ah, claro, sí es cierto. Sí. El primero sí, porque el segundo sí El como que segundo lo sí escribieron escribieron ahí, ellos. sí es cierto. Sí, porque hubieron muchas quejas sobre los textos. Sí, sí, Como sí. todos éramos primerizos, principiantes, sí hubieron bastantes quejas por ahí. Sí, y montarla y pues ya representarla. Y la presentación recuerdo que sí era en vivo, o sea, sí era en vivo por Zoom. Ajá. Estaba bien padre porque realmente sí fueron como muchos retos. Ahí también me tocó participar con otro texto. Sí. Que me da Sí, risa me porque de acuerdo. verdad, o sea, era así como de no, no me sale, no me sale. Pero pues ni modo, ¿no? Pues le entras y punto final. Y escribí algo que intentó ser así como teatro del absurdo, pero que se llamaba, ¿cómo se llama? Enredados. Así le puse Enredados. Y le toca a Marco Martínez, también de Ibris Teatro. Enredados. Sí, que hacen algo así como post-apocalíptico, como Ese punk. fue en el que salieron Christian McValence y McValence. así está, ¿no? En el Valenzuela. Facebook Valenzuela. Y luego Ricardo Aguirre, Ajá, Naomi Ochoa. Sí, es la Sí, que sí. recuerdo. Es Sí. que ya pasó mucho tiempo. Sí, entonces Sí. creo que lo bonito, lo que fue realmente muy bonito del rally eran las conversaciones, o sea, no voy a decir que las obras todas fueron diversas. Estuvieron bien padres. Diversas, pero A mí me diversas, gustaron mucho. completamente. O sea, yo siento que ninguna fuera igual a la anterior. No, Porque no, cada estaban geniales. quien agarró los recursos que tuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que... Abraxa. Sí, No manches. te iba a decir. O sea, es que, híjole, esa fue de mis favoritas. No voy a decir cuál fue mi favorita porque realmente, como dices, o sea, creo que hubo mucha variedad y de verdad había muy buenos productos, o sea. Pero esa obra, el texto también de Juan Manuel Bonilla, pero tenía y también en esa salió bien preciosa la de Marco. O sea, la de la gente que mira al cielo. O sea, jugaron muy bien con todo. Pero te digo que yo creo que lo más bonito que tuvo el momento del rally fueron las conversaciones a posteriori, las conversaciones cuando terminaba la jornada del día. Que nos poníamos todos a platicar y que cada quien platicaba cómo le había ido con su obra. O sea, porque al final de cada, o sea, eran 3 días y al final de las 2 obras, eran 2 obras por día, al final de las 2 obras había como un pequeño conversatorio con los creadores y con el equipo. Y entonces creo que fueron momentos muy padres en los que se podía juntar la comunidad teatrera sin tener que juntarse realmente. Y eran cosas muy bonitas. Y aparte que ese ejercicio sirvió así como de reflexión, justamente como debe ser el teatro en Zoom. O sea, tengo que hacerlo en vivo, puedo grabar ciertas partes y luego editar. ¿Va a afectar en algo la recepción o no? Porque pues al contrario, lo que te voy a evitar, que pasó por ejemplo en esta primera obra que les comentaba, Enredados, pues son esos problemas de señal de internet que luego, caray, ¿qué pasó? Y luego la persona se cortó y luego te toca a ti, ¿qué haces? Improvisas, ¿no? Pero si yo tengo más control respecto a esa grabación o una pregrabación o que sea edición, pues entonces puedo a lo mejor tener más seguridad del producto que estoy enviando. Y luego, ¿eso es teatro o es cine? Ese es un problema. O porque es teatro, porque te va con presupuesto. Sí, no se supone que, por ejemplo, yo recuerdo, ya pasando el rally, que siguió este asunto del teatro virtual fronterizo, justamente, y que presentaron La Más. ¿Cuál presentaron? La Más. Ah, La Más, de César Graciano. Sí, también con Cristian Valenzuela. Con Cristian McValence. Saludos a Cristian. Bien. Que sucedía, o sea, una de las discusiones que tuve yo, sí estuvo muy padre, pero una de las discusiones que yo tuve con alguien, anónimo, luego lo invitamos, era que pues el espacio en el que estaba representado era justo el espacio que estaba representando. Que estaba dentro de un cuarto y el cuarto era un cuarto. Y eso, a ver, ¿sí yo quiero saber cuál es el problema. O sea, que no es un problema, pero justo hasta ahí se queda. O sea, no hay, o sea, no sé si del juego, por ejemplo, de la escenografía, o a lo mejor, o sea, que era un asunto muy realista, y volvemos a la pregunta. No, eso se parece mucho al cine. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el cine que se hace en espacios prefabricados? ¿No? Como esta serie de televisión que tengo mi estudio y
no es una casa, es un estudio donde nada más está la puerta y la fachada. Sí, No es una casa, pero vamos a jugar a que es una casa. Eso se parece también al teatro. pero no es teatro porque justamente... Entonces, porque acá no puede ser. No, es que no. Ay, O vamos sea, a ver. justamente esa fue la discusión que tuvimos y no llegamos a nada. Ujú. O sea, nada, A porque... mí me suena Ricardo Aguirre. ¿No? Saludos a Rick. Fue Enrique. Sí, que le encanta andar preguntando cosas. Está chido, o sea, sí tiene Sí. sentido su pregunta y está padre. Pienso en esta otra obra también de teatro virtual que fue la de Grecia Márquez. Bueno, porque en el Real hizo Come Carne, dirigida Ajá. por Paola. Maravillosa, la verdad, me encanta. Me encantó la dirección de Pau. Y ahora en Teatro Virtual Fronterizo, Grecia Márquez escribió un texto sobre el feminicidio, ¿no? O el intento de feminicidio. Que es una realidad que nos acerca muchísimo, sobre todo aquí en Ciudad Juárez. Sí. Creo que esa no la vi. ¿Esa no la viste? No, se me hace que esa no sí, la vi. actuada por Guadalupe de la Mora. Mm. Sí, muy interesante. Sí, esa no la vi. Que estaba basado en el mito de Perséfone, de hecho. O sea, hizo un estudio muy interesante, ¿no? Un trabajo muy interesante. Por ahí también han habido otras personas de la carrera y de literatura y de la maestría y de estudios interdisciplinarios que han estudiado un poquito ese texto. Sí. Zaira. Y entonces, ¿qué pasó con ese teatro? Yo creo que está ahí en el recuerdo. Ajá. Honestamente, ¿para qué lo quiere de vuelta? O sea, es que sí me gusta como un método en el de supervivencia, de necesitamos algo que nos haga sentir que estamos haciendo teatro y que estamos luchando y que estamos escribiendo. Y de hecho, o sea, yo hubiera amado que si hubiéramos podido publicar esos pequeños textos, porque ese fue el teatro de pandemia. ¿Tienes ahí una revista donde sí, vamos a publicar. Hay una revista, no sé si la conoces, se llama Comedia sin título. No quiero alardear, ¿verdad? Ni nada, pero la verdad es que sí hay trabajo muy interesante para abordar justamente el encierro, para abordar ciertas temáticas que se trabajaron y que yo creo que ahí mira, hubo por ahí luego dan ahí un escandalillo, ¿no? Porque como que nada más miraron las obras de los chicos, de los varones, de los hombres. Y entonces también creo que, bueno, sí se perdió un poquito de vista el trabajo que realizamos las mujeres y es un trabajo que tenía miradas muy distintas. Yeah. Entonces como que digo, oye, sería bueno también voltear a ver, ¿no? Justamente estas observaciones. Ahora, no nada más de las personas que estuvieron aquí trabajando eso en Ciudad Juárez, sino en otras partes. Sí. No, y es que, o sea, llegas a un punto muy interesante. Con la pandemia, la comunidad teatral se hizo, o sea, todo lo global se hizo local, siento, de alguna manera. A lo mejor no se crearon lazos sumamente fuertes, pero es verdad, este fenómeno que sucedió aquí en Juárez estaba sucediendo en todo el mundo. Y el teatro virtual, a lo mejor aquí le llamamos teatro virtual fronterizo por nuestra geolocalización, claro, pero el teatro virtual estuvo en todos lados. Y entonces era muy sencillo acceder a teatro hecho en otras partes del mundo. Eso estaba bien padrísimo. Y teatro, no teatro de archivo, sino el teatro que se estaba haciendo en ese momento. Exactamente, ¿no? ¿Cuáles eran las propuestas? Y todos están manejando estas mismas cosas que estamos mencionando, ¿eh? Lo del espacio pequeño, lo de la corta duración, lo de tener poquitos actores, 2 a lo mucho. Sí, porque y entonces, pero podíamos tener acceso justamente, ¿no? A estas otras compañías de otras partes de la República Mexicana y bien bonito, así al alcance de un clic. En Instagram subían su link, lo compartían por ahí, en su biografía, y nosotros podíamos acceder a una reunión vía Zoom. Sí, claro. Y entonces, y muchas otras cosas que tocaron al teatro, ¿no? Como la creación, te digo, de una comunidad artística, a lo mejor no nada más teatral, porque supongo que en este momento se acercan gente del cine al teatro y gente del teatro al cine, que siempre ha habido ahí contactos, ¿no? Por la actuación y por las direcciones, incluso por los textos, pero creo que sucede de manera real, ¿no? O sea, incluso aquí en Juárez, yo sé que sucedieron así como encuentros entre la gente que estaba muy metida en el cine y gente que estaba muy metida en el teatro. Sí. Y son cosas que sucedieron, o sea, la posibilidad de ver obras de teatro que no íbamos a ver de otra manera. Y la crítica también tuvo sus momentos, ¿no? Porque se abrieron, y no nada más en teatro, se abrieron talleres de muchas cosas. Yo recuerdo, fue el que tomaste, ¿verdad? Sí, o sea, yo tomé un taller de crítica teatral para redes sociodigitales que estaban impartiendo desde una compañía de teatro que se llama Quilicura Teatro,
que me parece que es chilena, o sea, ¿Cuándo ¿cuándo eres en la tener la vida? oportunidad? Ajá. O sea, Si no es por este jamás, tipo de jamás, sí. plataformas digitales. Sí, así es. Entonces, pues hubo cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. ¿Qué cambió? ¿Cómo quedó? ¿Qué es el teatro? ¿Cómo es el teatro ahora? Yo creo que pasado este tiempo, ya la post pandemia, ¿no? Que yo creo que nos cambió por completo, ya a veces lo decíamos jugando, pero ni tan jugando, ¿no? Nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, pero de verdad, o sea, antes del COVID y después del COVID podría funcionar perfectamente porque verdad que el mundo cambió completamente. Entonces, aún así considero que el teatro, los hacedores de teatro, se están aferrando evidentemente a poder hacer el teatro como estamos acostumbrados a verlo. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque este bonito arte ha sobrevivido no solamente a esta pandemia, sino a un montón de catástrofes, Sí. de salud, de guerras, de lo que ustedes se puedan imaginar durante todo lo que es la historia humana. Y seguimos haciendo Y teatro. seguimos haciendo teatro, o sea, es uno de los primeros artes, ¿no? Y sigue funcionando y lo seguimos necesitando. Y Sí. no lo vamos a exterminar, ¿no? Es como, ay, qué fea, lo iba a comparar con una cucaracha. De que no, se muere, ¿no? Y Sí, está genial, está sí. genial. O sea, por ahí tenemos amigos que nos dicen, es que el teatro está muerto. Un saludo para Lucho. Pero, El corazoncito. ajá, corazoncito para Lucho. Pero no, o sea, el teatro no está muerto, la pandemia no lo terminó. Al contrario, creo que todas estas exploraciones que se vivieron a través de estas plataformas lo volvieron todavía más fuerte. Yo estoy de acuerdo. Y qué bonito que no nos detuviera eso para seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Es correcto. Estoy muy de acuerdo contigo, Carla. Bueno, Carla, pues ya vamos llegando a la última parte de este episodio, pero nos gustaría que, si no se han dado cuenta, se den cuenta que vamos a estar haciendo ahí una preguntilla Final. incómoda. Uh-huh. Incómoda no, pero así como para pensar y que nos gustaría que también ustedes, desde donde nos estén escuchando, se pregunten y se respondan. Y incluso Claro. si quieren, pues nos compartan ahí su respuesta en redes, ¿no? De estas cosas que hemos ido preguntando, ¿no? Y Carla. ¿Cuál es la pregunta? Pues mira, la pregunta es, de ese teatro que se realizó en pandemia, ¿qué es lo que tú rescatarías? Bueno, es que esa pregunta me parece complicada porque te regresas al momento y aunque yo soy medio bromista y juego y lo que sea, claro que fueron momentos complicados, ¿no? Uh-huh. Y te regresas, pero pensando en el teatro, como lo dije ahorita, mi reencuentro con el teatro sucedió en la pandemia y eso Uh-huh. a mí me parece fundamental. Y yo recuerdo que durante esa época, o yo siento que durante por lo menos el primer año, todos estábamos más al pendiente de todos. O sea, creo y yo, o sea, yo por ejemplo, desde fuera, ¿no? Yo me incluyo en la comunidad teatrera porque un día alguien me abrió la puerta y ahorita ya es otra cosa, pero yo siento que, o yo los veía a todos como cuidándose mucho los unos a los otros, Viendo ¿no? los proyectos de unos y Sí, otros. sí, bien al pendiente de todo y creo que esa parte, no que estemos todos desconectados, pero que de nuevo se regresó cada quien a su cuevita, un poco. Y sales y ves, pero que había una comunidad más fortalecida. No sé si era este miedo constante de no sé si ya se enfermó tal persona o qué va a pasar con este proyecto, cómo le ayudo, Claro. qué necesita, pero estaba muy latente y creo que esa parte la hemos perdido un poco. Mi ¿Tú? respuesta es, yo la verdad lo que recuperaría es este interés por crear nuevas formas. O sea, es algo que rescato muchísimo, ese interés que hubo para crear un teatro pues que hablara por sí mismo en este tiempo de crisis. No es fácil hacer teatro en tiempo de crisis y lo logramos, creo que se logró, creo que se hizo, creo que hubieron cosas muy, muy buenas. Y entonces, ahora, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué nuevas cosas estamos haciendo, no? Sí. ¿Qué es este teatro post pandemia?
Entonces sí me gustaría conocerlo porque realmente no lo veo tan claramente. O sea, a mí me remite nuevamente como a estas producciones que ya hacíamos antes. Ya. ¿Sabes cómo? Sí. Y entonces, ¿qué es lo nuevo que nos deja? Claro, como si la crisis hubiera pasado. Ajá, totalmente. O sea, a lo mejor se acabó la pandemia, pero crisis. Ahí ¿no? viene la crisis económica. El país está ardiendo, literal. Oye, sí, Entonces, sí es cierto. exacto. Esa necesidad, o que no se apague la voz. Pues yo creo que es un excelente episodio. Me gusta. Me gusta Somos la plática. Excelentes. Es que está bien padre poder hablar de este tipo de cosas porque de verdad que las traemos así como en el pensamiento, pero ya hasta que no las ponemos en palabras decimos, ok, bla, bla, o sea, qué chido, ¿no? Poder platicar con Mena sobre teatro de la pandemia y qué padre poder platicar contigo en futuras experiencias de más hechos que acontecen a todo lo que es el mundo del teatro. Un placer platicar contigo también, Carla. Porque además me gusta mucho que cada quien tiene su idea, ¿no? O sea, aquí Carla y yo nos llevamos súper bien y nos queremos mucho, pero cada quien está bien plantada en su lado y está bien padre porque se puede conversar. Le invitamos de nuevo a todos que están escuchando este podcast que nos platiquen qué extrañan, o si no extrañan nada, si dicen, están locas, como que están extrañando algo de la pandemia, o sea, platíquenos ahí, ustedes qué piensan, qué nuevos proyectos tuvieron, qué cosas esperan ver, ¿no? O sea, a lo mejor no todos son creadores o creadoras, pero ¿qué esperan ver ahora en el teatro? El teatro ya que recuperó su curso, pero ¿por qué que no lo recuperó por completo? Sí es cierto, ¿no? O sea, que busque nuevos caminos. Y pues de esta manera llegamos al final, al final de este episodio. De nuevo, gracias a quienes nos escuchan y llegan hasta este momento. Escúchenos, compartan el episodio, mándenos sus comentarios buenos, malos, regulares. Compartan mucho, por favor, para que puedan escuchar lo que tenemos para ustedes. Sí, siempre les recordamos nuestras redes sociodigitales. Pueden encontrarnos en todos lados como Comedia Sin Título, en Instagram como comedia-sin-título y en Twitter. En Twitter somos poco activas, pero ahí la llevamos. Ya, hice mi cuenta. Comedia-sin-t, porque como dije alguna vez, no alcanzamos a tener todos los dominios iguales, pero ahí nos buscan como Comedia Sin Título y nos pueden encontrar, Carla, en Instagram como Carla Diego 92. Como Carla Diego 92. Sí, acá Mena Esparza. Así todo seguidito. Síganos ahí en redes, compartan el episodio y les queremos recordar que esto no es nada más el podcast, que el espacio para escribir sigue abierto para quien lo desee, que es un proyecto en donde nosotros queremos escuchar sus opiniones, sus experiencias de teatro, de literatura. Claro, y que incluso, si están viendo teatro, por favor, escriban crítica, escriban un análisis, lo que ustedes gusten. Una reseña. Con mucho gusto los publicamos. Sí, claro, si van a ver una obra y dicen, yo quiero que esta obra la vea todo el mundo porque está bien chidota. Sí, manden algo. Y donde sea, que se esté presentando. O sea, de verdad que hemos compartido de Ciudad de México, de otras partes. Por ahí creo que tenemos también una de Querétaro, mucho de Ciudad Juárez, porque aquí es donde residimos. Claro. Pero donde quiera que usted nos esté escuchando, escriba, comparta y aquí bien bonitas lo publicamos. Entonces la invitación ahí queda. En Instagram está publicada, incluso está así como fija la convocatoria. Y tenemos sorpresas para la parte de la revista. Por ahí estamos pensando, hablando de una partecita de creación, entonces estén ahí atentos a las cosas que vamos a subir. Y pues nada más. ¿Algo que quieras decir de despedida? Nada, Carla? Solo agradecerles por llegar hasta aquí. Y entonces, pues aquí seguimos, nos escuchamos en el siguiente episodio donde sí vamos a tener un invitado muy especial. Y hasta pronto, muchas gracias.